Bueno, actualidad y mesa de debate hoy con nuestros colaboradores Pedro Charro, José Luis González y Javier Armentia. Y un tema, desde luego, al que hoy le tenemos que fijar la mirada, ¿no? Es la declaración de quien dirigiera Caja Navarra, Enrique Goñi, hoy en el Palacio de Justicia, en la Audiencia Provincial de Navarra, ante la jueza María Paz Benito. Vamos a ver qué es lo que ha pasado y, sobre todo, qué ha dicho Enrique Goñi. Ya les adelantamos, lo hemos hecho ya en nuestros informativos, que ha dicho que no hay ni causa ni caso y que pide o pedirá el sobreseimiento de la causa. Pedro Charro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias Vaya. por acompañarnos, Pedro. A ti. Tenemos un abogado, además, hoy en la tertulia, Vale. y podremos encontrarle más aristas, ¿no?, a este tema. Bastantes tienes. Sí. Complicado, Sí. sin duda. José Luis González, ¿qué tal, José Luis? Muy bien, Amaya. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí A también. vosotros. Y Javier Armentia, ¿qué tal, Javier? Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, no sé si es un asunto interplanetario, tú que eres astrofísico, Esto- o es para pegar los pies en la Tierra, de verdad. Yo espero que el resto del universo siga mejor que cómo gestionamos esta parte planeta pequeña Tierra, del ¿no? planeta Tierra. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, pues vamos a ver imágenes, en primer lugar, de la llegada de Enrique Goñi al Palacio de Justicia. Entre gritos, un grupo de personas le ha gritado chorizo, vividor, ladrón. Ha sido el paseillo de Enrique Goñi hasta el Palacio de Justicia. Ahí mismo comentaba ante los medios de comunicación que ofrecería declaraciones a posteriori, después de su declaración, que comenzaba en torno a las 9:20 de la mañana. A esa hora llegaba al Palacio, a la sede judicial, y en torno a las 2 de la tarde aproximadamente escuchábamos sus declaraciones, las ofrecíamos aquí en directo en Navarra Televisión. Como decíamos, comentaba que no ha habido ni causa ni caso, ¿no? Esas son las personas que le recibían con espíritu crítico, sin duda, en torno a las 9:20 de la mañana. Pedro Charro, ¿cómo valoras, en primer lugar, ¿no?, ese paseillo al que ya nos estamos acostumbrando en categoría de imputado, como es el caso de Enrique Goñi, paseillo que también ha hecho el expresidente Miguel Sanz, el exconsejero Álvaro Miranda en su día, y también el alcalde Enrique Maya? Bueno, yo creo que el paseillo es con poco monosabio cerca, ¿no? Poca gente, pero bueno, el día era lluvioso y ese un poco el paseo obligado, que yo creo que tiene que ser duro, pero no sé, me sorprende la cantidad de tiempo que ha estado hablando Goñi, aunque si nos acordamos en el Parlamento también estuvo muchísimo tiempo. 13 horas. Y a veces hablar mucho es una técnica para no decir nada, ¿no? Y yo creo que aquella vez que yo al menos vi un rato por televisión era insufrible, que si no funcionaba el ordenador, que si dejaba de funcionar, y Sí. un poco perdiéndose en argumentos técnicos que yo creo que hoy han sido varias horas, pero me imagino que entre la declaración y la transcripción habrá quedado una declaración sobre lo que a la jueza le interesa, que es el núcleo de este asunto, que es un asunto interesante, ¿no? De ver si efectivamente él dice que no hay caso ni cosa, pero llevamos mucho tiempo diciendo que no hay caso ni cosa, Sí, o sí. diciendo algunos que no hay, pero sigue habiendo. Así es. José Luis, si nos fijábamos en esas imágenes, realmente, ¿qué sensaciones provocan, ¿no? ¿Qué comentario inicialmente, cuando todos recordamos también la figura de Enrique Goñi en su posición anterior al frente de Caja Navarra? Bueno, quizá es una sensación extraña, ¿no?, la que produce. Pues fíjate, yo creo que por supuesto que es extraño, porque es muy chocante, ¿no?, que alguien que haya ocupado un puesto de altísima dirección de una institución en Navarra tan importante que ya no existe, Sí. pues es chocante, ¿no? Pero hay otros ejemplos. Yo me acuerdo de un doctor honoris causa que entró en la cárcel en Navidad, Mario Conde, y allí fueron escrito hasta libros, ¿no? Sí, Bueno, sí. pues banqueros o bancarios o gente que tiene que llevar las riendas o que alguien les ha puesto, bueno, pues a veces acaba con roces y fricciones con la justicia, ¿no? Y casi lo que más me sorprende es efectivamente que haya tantas noticias de ámbito legal. Yo no sé qué es una causa, un caso, un sobreseimiento, querella, etcétera. Bueno, habrá que montar alguna asignatura para esto, ¿no? Sí, sí. Y es muy curioso, hombre, estamos en crisis, desde luego tenían que abundar las noticias de economía, pero estamos en crisis, otra crisis también, cuando hay muchas noticias de las cortes judiciales, de los tribunales, etcétera. Bueno, y justamente lo que no conocemos es lo más interesante, la verdad, las declaraciones. Hombre, de fuera, pues lógicamente hay ya otro juicio que ya está hecho y ya chorizo, etcétera, ya tiene la etiqueta de culpables, ¿no? Bueno, pues se sentirán culpables también, etcétera. Pero bueno, confiamos en que la justicia arbitre las medidas, ¿no? Y aquí la clave está
en si es legal, si es estatutario, algo así, ¿no? Eso es. Pero desde luego, Según perdona que me dice alargue Enrique, tanto, ¿no? según dice el señor Goñi, realmente había amparo legal para todo este tipo de acciones y todo lo que concierne al cobro de las dietas. Entonces tiene que estar tranquilo porque la jueza Sí. dirimirá. Pero bueno, pero es muy chocante que haya tantas noticias en una época de crisis, tantas noticias jurídicas y que no son de delincuentes, de derecho penal, de delitos de estos, sino que son ya, fíjate, Blesa también, es muy Exacto, chocante, Miguel ¿no? Blesa. Urdangarín, Claro. bueno, es que es demasiado. Bueno, Y más- Javier y más que Armentia, vendrán, y más pero- casos, ¿no? Sí, Podríamos sí, hacer yo ahora un me relato de imagino todos que los casos sí. judiciales que Me hay imagino que en sí, España actualmente. porque de alguna manera yo creo que si algún día queremos pensar en alguna regeneración de estas cosas, y hoy se presentaba un manifiesto que pide un poco eso, ¿no? Repensar lo que estamos haciendo, habrá que asumir también, o no digo ya pedir solamente perdón o excusarse, sino asumir realmente que ha habido funcionamientos algunos directamente ilegales, otros directamente nocivos y lesivos para los intereses generales y sin duda mucho compadreo y mucho contubernio en el sentido de que estas cosas son lo que se hacen, ¿no? Es decir, todos habíamos asumido muchísimos que esta gente por gestionar cosas importantes, tirando muchas veces con pólvora de rey, porque esta gente no involucraba su patrimonio, que por otro lado no paraba de crecer, no involucraba más que la decisión y el apoyo de un gobierno, que al fin y al cabo todos votábamos y todo este tipo de cosas. Es decir, bajo esa apariencia y posiblemente en muchos casos incluso bajo la más estricta legalidad, llevada, todos sabemos, eso es cierto, hasta el límite y un poco por ahí, ¿no? Porque así es como se ha funcionado siempre en este país, llegaban y iban pasando cosas. Y pasó una crisis, pasó un completo robo de un montón de cosas, ¿no? Y, es decir, son directamente culpables, se les podrá juzgar con esto. Sin duda hay responsabilidades éticas, hay responsabilidades políticas, hay responsabilidades sociales, ¿no? Y yo creo que estas cosas tienen que ir saliendo, ¿no? No sé si esta es la mejor manera, esos paseillos, ese tipo de denuncias, pero fíjate que, por ejemplo, a golpe de noticia, a golpe del trabajo de los medios de comunicación, de filtraciones y tal, se han ido sabiendo todas estas cosas. De otra forma, todo esto no habría estado pasando. Es decir, si no hubiera habido una exposición pública, esta gente habría seguido ahí y habrían sido, bueno, pues los que les tocó gestionar la cosa cuando se fue por ahí a la porra. Y, sin embargo, cuando saliéramos adelante serían los que habrían conseguido que saliéramos de lo mal que estábamos. Los ciudadanos tenemos derecho también a conocer exactamente, ¿no?, cuál es el funcionamiento también del mundo empresarial y económico, Pedro. Lo que ocurre es que yo estoy de acuerdo que a raíz de todo esto, de esta generalización de una cierta corrupción y una imagen muy penosa, yo creo que hay que sacar conclusiones, como dice Javier. Pero una de las conclusiones primeras que es evidente y que yo estoy un poco pasmado, es que esa alianza que ha habido entre, sobre todo las cajas de ahorro, que han sido los que nos han proporcionado los principales argumentos de escándalo, entre la política y las cajas de ahorro, esa especie de entente malévola donde las élites políticas han podido desplegar también un control económico. Bueno, tenemos una propuesta de nuevos estatutos de Caja Navarra y ha habido ya quien está proponiendo que la política siga presente ahí en la fundación. Es decir, parece que no sacamos las conclusiones que hay que sacar. Y además, yo creo que lo que asusta al ciudadano es que esta situación está muy generalizada en todos los partidos, que hay una corrupción, de pronto nos encontramos también en ámbitos que no pensábamos, y aquellos que eran muy justicieros también empantanados en cuestiones políticas cercanas a la corrupción. Yo creo que... ¿no? Bueno, tiene que estar realmente la clase política también en los órganos de dirección y representación de las entidades financieras. Es una pregunta, desde luego, que bien merece un análisis exhaustivo, ¿no? O para qué sirve esa presencia realmente. Vamos a ver cuáles han sido las palabras, en primer lugar, de Enrique Goñi, el protagonista del día en el ámbito judicial, pero también enseguida escucharemos a los abogados de las acusaciones, en este caso UPyD y Contus. En primer lugar, Enrique Goñi. Toda la actuación en torno a la caja ha sido legal, es legal y no ha habido ni causa ni caso. Esto es todo lo que puedo decirles. Nosotros vamos a pedirle el sobreseimiento, tan pronto como llegue el informe del Banco de España. ¿Legal y ético también ha sido? Legal. Estamos en el ámbito legal.
Bueno, legal y ético, esa era la pregunta de nuestra compañera, y ético no ha habido respuesta para esa pregunta, legal sí, ético no ha habido respuesta, insistimos. Vamos a escuchar, si os parece también, si a ustedes también les parece, al abogado Diego Paños de UPyD y también al señor Ayestarán, representante en este caso de la Asociación de Consumidores Contus. Ha dado una explicación considerando que todo lo realizado se atenía a los estatutos, que todo era correcto, que no ha habido ningún problema legal y que todo ha estado muy bien, y eso ha sido un poquito lo que él ha defendido. A Contur no le ha convencido absolutamente nada las explicaciones que ha dado, y por lo tanto Contur va a defender que siga la causa. Lo que se deduce es que la situación de descontrol del señor Goñi por parte de la autoridad de Navarra, que es la que tiene ese régimen de protectorado, es total. Ha motivado incluso que la magistrada llamase al secretario, pues por si había algún problema respecto a la fe de lo que se estaba transcribiendo allá. No lo ha habido, pero vamos, quiero decir que yo creo que incluso ha podido, no digo que poner nerviosa, pero en cierto compromiso a la magistrada. Que quizá exigiendo, como decía el señor Paños, esa precisión, ¿no?, a la hora de que se recogieran las palabras exactamente tal y como han sido dichas, ¿no, Pedro? Sí, bueno, la transcripción siempre debe ser meticulosa, pero bueno, aquí parece que ha sido súper meticulosa. Yo creo que Goñi está en una posición en la que estaban a lo mejor ciertos políticos hace unos meses, en la de que no ha pasado nada, no hay caso, no hay cosa, porque se empeñan ustedes en mover esto si todo ha sido legal. Yo creo que quizá todavía le falta una dosis mayor de realismo, porque la realidad es lo que es y los datos que tenemos son los que son. No sabemos si esto terminará en una condena o terminará a lo mejor sobresaliéndose, es posible, pero me recuerda un poco a un médico que dijera que todo ha sido un éxito, pero el paciente ha muerto, porque el paciente ha muerto, ¿no? Sí, sí. Bueno, así está. Vamos, y lo despiezaron, ¿no? Quiero decir que es lo más terrible. Así está de momento la situación, ¿no? Pero no deja de ser increíble, ¿no? Es decir, claro, comprendo que el mundo de hace 4 años era otro mundo, donde veíamos a estos personajes viajar con esa cohorte, ¿no?, y esa corte alrededor, en la cima de permitirse decir lo que era bueno para nosotros, lo que había que hacer, pontificar, porque no dejaban de pontificar. Cada vez que escuchábamos a Goñi, a todos estos, en sus diálogos, en sus grandes historias, nos encontrábamos con una realidad que, sin embargo, estaba creada sobre cuestiones cuando menos muy dudosas, ¿no? Con comisiones, con conciliábulos y con eso donde todo el mundo parecía que estaba, mientras ganemos todos, ¿no?, este negocio piramidal funcionaba, ¿no? Ahora no, ahora sabemos todos que el emperador estaba desnudo, ¿no? Pero hace 4 años nos las daban con queso, ¿no? Y quizás también ahí es lo que nos enfada un poquito más, ¿no? Es decir, esto no podemos acabarlo así, sin más, esa comisión permanente, ¿no? No es una cuestión de palabras o de términos, ¿no? Es una cuestión mucho más de fondo. Se organizaban reuniones en un mismo día por temas similares y la percepción económica era elevadísima, ¿no? Entonces y ahora estamos en crisis y quizá todavía nos parece más elevada, pero también era muy elevada, hasta 3.000 euros, ¿no? Ha estado muy oportuna la periodista. Legal sí, y ética, ético. Claro, que es lo que interesa también a la sociedad. Sí. Bueno, si es legal, lo que comentábamos antes, es legal, estatutario, si formalmente tiene esa cobertura y ese respaldo, pero claro, el comportamiento, la ética, la moralidad, el reflejo ante los demás, era una empresa de carácter muy público, ¿no? Quizás en esto el aspecto más interesante es cómo se contradicen los diferentes agentes o protagonistas de todo esto. No puede ser cierto lo que dice Alavez Goñi y lo que dice Sanz. No puede ser cierto lo que dicen unos y lo que dicen otros. ¿Quién miente? Posiblemente todos o posiblemente ninguno. El trabajo de la jueza aquí va a ser terrible, ¿no? Aquí y en los otros casos que estamos viendo. O sea, realmente ahí lo que vemos es que había un sistema bastante oscuro en el cual, bueno, los controles que existían y que existían por ley se hacían de aquella manera, ¿no? Ahora sabemos si el Banco de España, si la Consejería, si no sé qué. Aquí todo iba bien y no mires mucho, ¿no? Bueno, pues así estaban las situaciones entonces, ahora están pasando por los juzgados, veremos a ver cuál es la decisión final y cuál es la conclusión, ¿no? Iremos conociendo también con detalle, probablemente, bueno, pues lo dicho por Enrique Goñi con más precisión. En la parte final de nuestra tertulia, hoy hemos copado el tiempo realmente con este asunto, pero nos gustaría también, me gustaría que nos fijáramos un poquito en la zona naranja, zona azul, aparcamiento restringido en Sanfermines, y cambiamos totalmente de tema, porque es algo que todavía
todavía pende de un hilo y todavía no se sabe exactamente si finalmente habrá que pagar por estacionar en la ciudad, ¿no? ¿Cómo veis la situación, José Luis, pendientes de Dornier, de los trabajadores? ¿Veis una medida acertada, oportuna? A mí me parece técnicamente difícil. Otra vez parece que está en el mundo del derecho, ¿no? El contrato parece que no fijaba eso, justamente desde el día 5 o 6 hasta el 15 o 16 de julio, el aparcamiento es que estaban, ¿os acordáis? Sí, están incluso con esa chapa y con un candado, etcétera, ¿no? Que son las vacaciones, ¿no? Claro. Yo no sé si es pagar, digo, ¿qué pasará si alguien no paga? ¿El coche se lo llevan? Sí. ¿Hay operarios técnicos para llevarse? ¿Hay grúas suficientes? ¿Dónde caben esos coches mal aparcados? ¿Dónde se lleva la grúa? Digo, no, hay trabajadores en la grúa, sí, exactamente. Eso está claro, ¿no? Es una nueva economía, ¿no? Complejo. Miradlo desde el punto de vista, no sé, tan negativo, esto es una nueva vía de ingresos para la ciudad, de economía, esa es otra, Javier, bajar el porque desempleo, esos ingresos y además pues Sí. ver a los guardianes del tráfico vestidos de pamplonica va a ser ya la explosión de la fiesta. Pero hay demasiados chalecos en San Pero Fermín, cuentas ¿no? con esa Entre- posibilidad No, que no, vayan estoy en siendo blanco y irónico, me rojo, parece Javier. una completa... Es un absurdo. O sea, lo que sí. no entiendo es cómo pueden decirse estas cosas en público sin hablar con la compañía que hace, Exactamente. sin evaluarlo y sin tener un buen informe, por favor. Sí, Yo falta no el aval sé. de Dornier y falta el aval de la Junta de Gobierno también, claro, finalmente, ¿Y ¿no? los ingresos van a ir al ayuntamiento o van a ir a la empresa? Supongo que se repartirán como se hace siempre, ¿no? Lo cual no me parece mal, ¿no? A mí me encantó ese argumento que hacía el alcalde de, oye, si a los pamploneses tenemos que pagar Sí. durante todo el año, que paguen los que vienen ahora, ¿no? Ya. Es estas cosas que digo, no lo digas así, ¿no? Que se nota, ¿no? No Claro, sé, San usa- Fermín, decir, ¿dónde he dejado el coche? ¿O he traído coche? ¿Se lo habrá llevado la grúa? Ya es Si lo una mejor es configuración. subir andando y Sí, están las villavesas y tal. O sea, en San Fermín es un tiempo que pierdes Yo creo que el día de coche, que más ¿no? se usan las villavesas son el día 5 de enero para la cabalgata Sí. y el 6 de 6 julio. de ¿no? julio, exacto. Sí, sí. Bueno, veremos cuál es la decisión final, pendientes por tanto de dos organismos para tomar posiblemente, bueno, pues la decisión de que sí, que se pague por estacionar en San Fermines o por el contrario, pues no puede no haber acuerdo y finalmente pues todo seguirá como conocemos hasta el momento, ¿no? Pedro Charro, muchísimas gracias ti, por a ti, acompañarnos, José Luis González, Javier Vosotros. Armentia, Encantado. que paséis una buena tarde, ¿de acuerdo? Pues muy bien. Gracias, Encantado. gracias de verdad. Nosotros seguimos después de una breve pausa con más contenidos. Enseguida vamos a hablarles de solidaridad, de cooperación con El Salvador. Para ello hemos invitado a Miguel Casares y a Carmen Irurita. Y también hoy les hablaremos de las tendencias de moda en nuestro Zoom Tendencias con la asesoría de imagen Más que 1000 palabras. Y no olviden que tenemos nuestra píldora de ciencia también.